Bueno, vamos a dar inicio con este segundo bloque de infraestructura tecnológica y evaluación académica. En este caso, nosotros decidimos acomodar algunas de las ponencias de infraestructura tecnológica acá en un bloque separado al taller, porque a veces se nos hace muy denso este bloque y preferimos estar un poco más frescos para eh, abordar las temáticas que nos traen ellos aquí aparte. Recordemos que el bloque de infraestructura tecnológica nos tiene información sobre plataformas e implementación de servicios de ciencia abierta, como repositorios de datos, recursos educativos abiertos, sistemas de gestión de calidad, em, sistemas de gestión de investigación, libros electrónicos y otros tipos de software que podemos admitir en este énfasis. Además, siempre tenemos un espacio muy especial para lo que tenga que ver con interoperabilidad, tecnología de preservación digital, tecnología para la extracción automática y análisis de datos y plataformas de nueva generación. En este bloque vamos a tener, no, primero vamos a retomar un poco lo que tuvimos en el bloque anterior, como para que nos pongamos en contexto. En el bloque anterior vimos lo que tenía que ver con la evaluación de repositorio institucional a través de NDSA, que estuvo a cargo del SIC Digital. También tuvimos experiencias con migración de repositorios en DSpace 7 y el Web ID como base para el desarrollo de una marca personal en repositorios institucionales. Además, tuvimos el Zoom OJS, que es un script para actualizar y migrar OJS. Em, a- Ahora, en este bloque, vamos a tener conectando fortalezas y capacidades institucionales, automatización en la migración e integración de Vivo Pure y DSpace a cargo de Humberto Blanco Castillo. Entonces, primero vamos a tener la presentación de don Humberto. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Pues es un placer estar de nuevo compartiendo aquí otra versión más de Virredial. Quienes no me conocen, mi nombre es Humberto Blanco. Actualmente hago parte del equipo del CRAI de la Universidad del Rosario. Y pues hoy traemos para compartir con ustedes esta ponencia que se llama Conectando Fortalezas y Capacidades, que básicamente trata de nuestra experiencia acerca de la automatización entre, en interoperabilidad entre Vivo, que es nuestro portal de fortaleza, ya les estaré explicando, la plataforma Pure, que es el sistema de gestión de investigación, y nuestro repositorio institucional. Entonces, por acá. Bueno, para dar un poquito de contexto, entonces, pues lo que les mencionaré acerca de nuestro hub. Eh, el Hub UR es nuestro portal de fortalezas, efectivamente, está basado en el software vivo y aprovecha las ventajas que nos da la web semántica y los datos enlazados abiertos para crear unos vínculos y relaciones de información de investigadores, perfiles institucionales, los proyectos de investigación, los eventos de alcance institucional. Y al final lo que vamos a tener con esto es un conjunto de resultados que están hipervinculados en una misma plataforma y las cuales presentamos en forma de objetivo de servicios a diferentes públicos objetivos. Entonces acá tenemos un poco la representación de de los servicios que les mencionaba hace un momento, y este es tal vez uno de los factores diferenciadores que destacan al hub de otros vivos, y es que la información se presenta a través de servicios y no simplemente, o sea, se pueden consultar de ambas formas. Es decir, yo puedo encontrar los perfiles de los investigadores, los perfiles de las organizaciones, pero también si tengo necesidades para un público específico, como buscar un supervisor de tesis o un partner de investigación, puedo hacerlo directamente a través de esta plataforma. Entonces, él permite aquí la consulta y la recuperación de información de acuerdo a unos intereses particulares, y estos, una vez los encuentro, incluyen unos filtros sobre los cuales se puede hacer un refinamiento de búsquedas. En la actualidad, como les menciono, pues tenemos estos tres servicios. Hay un cuarto servicio que está por ahí esperando información. Eh, Tenemos buscar, el cuarto servicio se llama buscar un speaker, pero pues todo esto se alimenta a través de algunas fuentes institucionales. Entonces, en la medida de que vamos poblando a través de fuentes
institucionales, vamos desarrollando nuevos servicios hacia los diferentes públicos. En este momento, ¿qué información incluye el Hub? Incluye información acerca de los perfiles de los investigadores, dependencias y organizaciones, algunos programas, eventos de visibilidad institucional, los proyectos, las revistas institucionales, entre otras cosas. Ahora, como lo mencioné, ¿de dónde trae la información? Para poder tener, digamos, como todos estos conjuntos de información, tenemos que recurrir a diferentes fuentes institucionales. Entonces, por ejemplo, la información acerca del perfil de los investigadores, nosotros la tomamos de nuestro sistema de gestión humana. La información acerca de los programas y las unidades académicas la tomamos a través del sistema de gestión académica, del sistema de gestión de investigación, que es Pure, uno de los que mostramos en esta experiencia. Traemos los grupos de investigación, los productos de investigación, los proyectos de investigación de nuestro repositorio institucional. Entonces traemos los eventos de visibilidad institucional, las asesorías de tesis, y del portal de revistas traemos la información de nuestras revistas institucionales. Esto es importante porque ya con esto pueden darse una idea que el Hub no solamente está mostrando información, digamos, únicamente enfocada hacia la investigación, sino las otras fortalezas que también acompañan al quehacer de las universidades. Entonces tenemos también información sobre aspectos tanto científicos como aspectos académicos. Eh, ya entrándonos un poco sobre la experiencia en sí misma, entonces, pues para esta construcción, digamos, de la información acerca de los perfiles, nosotros tenemos acá, primero seleccionamos como qué información íbamos a traer de cada uno de los sistemas y entonces encontramos que las tutorías de tesis, por ejemplo, se traen a través del repositorio, lo mismo que los eventos de visibilidad, o sea, la información de los metadatos que tenemos allí guardados y del sistema de gestión de investigación traíamos las publicaciones y los proyectos y productos de investigación. Actualmente, la plataforma de investigación es el sistema Pure, que es un software de Elsevier. Está en su versión 5.2 y el repositorio institucional, pues lo tenemos en DSpace en la versión 6.3. Perdón, que me está corriendo. Ok. Otro aspecto importante es que también hemos, digamos, desarrollado ya otras integraciones donde en algunos casos particulares es necesario llevar información desde DSpace hacia Pure. Entonces, pues también esos desarrollos los hemos realizado desde el CRAI directamente. Ahora, el proceso, ¿cómo se nos dio el proceso de integración de estas plataformas? Entonces, primero les voy a contar acerca del sistema de investigación porque fue un proceso un poco más largo. Primero, por ser una plataforma de terceros. Segundo, porque para consumir la información, nosotros teníamos que hacer uso de las APIs que tenía Pure. Lograr, digamos, este entendimiento del API fue un proceso que requirió como varias etapas, puesto que las primeras versiones, digamos, o sea, tal vez esta fue la parte más larga de la implementación, porque el análisis del API en sus primeras versiones fue demasiado engorroso y lo otro era que estaban cambiaron muy constantemente de versiones del API. En este momento, digamos que los endpoints que han generado han sido muchísimo más claros, muchísimo más fáciles de entender. eh, pero para esto entonces en su momento tuvimos que solicitar como un entorno de pruebas, una key de API de Elsevier y luego se realizaron algunos ejercicios para poder validar que la información que estábamos jalando era efectivamente la que queríamos obtener la que necesitábamos pues de nuestro sistema de gestión de la investigación. Como les digo, pues digamos de parte de Pure, siempre nos dijeron, ahí está el API, solo que pues era una biblioteca muchísimo más grande. Entonces, una vez pudimos determinar, listo, los datos que queremos tomar de la plataforma son estos, lo siguiente que hicimos fue realizar un mapeo respecto a los atributos que ya teníamos de lo que conocíamos de Vivo. Como lo mencioné al principio, pues esto al ser una plataforma de web semántica, entonces esta
digamos, requiere mapeos hacia ontologías específicas. Para poder lograr esto, lo que hacíamos era dentro de la plataforma, primero creábamos unos perfiles, luego mirábamos las propiedades hacia donde estaban apuntando cada uno de los datos y posteriormente si ya podíamos, digamos, asociar la información de los diferentes atributos que tenemos a este lado junto con las ontologías. Luego, una vez ya habíamos hecho esta identificación, lo siguiente fue ya empezar la parte de codificación, que es lo que Meilin menciona que es como más denso, más enredado para la mayoría. Entonces, pues básicamente, digamos que lo que buscamos acá es que el script pudiera realizar la extracción de información de la API de Pure y luego convertirla en este código horrible que están viendo ahí, eh, que es un formato N3, esto es un formato en lenguaje RDF que es para la descripción de recursos digitales también, y que se podía transmitir, digamos, que Vivo podía entender, que el hub podía entender. Entonces ya una vez obtuvimos esta información, él lo convertía en un formato N3, que es el que recibe ya la plataforma, y ya con esto podíamos cargarla a través de una API que también tiene Vivo. Se puede cargar un SparkQL para la inserción de datos. Entonces lo que encontrábamos al final era que ya esta información que habíamos jalado a través del script, podíamos recuperarla en la plataforma. De manera análoga, digamos que de una manera más sencilla para nosotros, por cuanto ya entendíamos un poco más el funcionamiento del repositorio, para hacer la integración con el repositorio, lo que hacíamos era un script que directamente iba a la base de datos de DSpace, obtenía la información que nosotros necesitábamos. Aquí, como les menciono, nosotros ya llevábamos un tiempo más trabajando con DSpace, así que conocíamos mucho mejor la estructura. Aquí no teníamos un endpoint eh, como en el caso de Pure para poder extraer la información. Hicimos lo mismo, o sea, hacíamos un mapeo. Aquí tuvimos que hacer unos mapeos diferentes porque las conferencias y eventos, digamos, a nivel de estructura del RDF se comportan un poco diferente a los otros objetos. Por lo tanto, pues tuvimos que hacer algunas modificaciones. Luego de que hacíamos esta extracción de información, el resto funcionaba de manera similar a lo que teníamos con Vivo, y era que se convertían en formato N3 y luego a través de la API de actualización de SparkQL se cargaba en el repositorio, en el hub, perdón. Entonces igual teníamos el formato N3, el cual subíamos a la API y ya teníamos esta información en el repositorio. Entonces, digamos que el proceso, aunque aquí parece un poco simple, pues intento que quede simple para que se entienda. Sí nos llevó algún tiempo, sobre todo por el tema de la codificación y poder entender efectivamente qué datos eran los que se estaban eh, mapeando. Entonces, pues esto tuvo consigo algunos retos que ya veremos. Y como resultado lo que pudimos obtener es que actualmente hemos podido hablar de manera automática, digamos, y ya mucho más simple, alrededor de unos 15.000 objetos de investigación, unas 3.300 asesorías de tesis correspondientes a los 391 profesores core que tenemos y a los grupos de investigación también que tenemos dentro del hub. Como retos, podría contarles que, pues, digamos, el trabajo interdisciplinar es muy importante, pues, como lo mencioné al comienzo, el hub se alimenta de diferentes sistemas de información que son gestionados por áreas diferentes. Entonces, aquí hay que tener, digamos, como una comunicación constante y el diseño de unos flujos de trabajo específicos para poder tener respuesta oportuna, digamos, a esos cambios en la información. Otro tema que al comienzo nos costó muchísimo fue el estar monitoreando constantemente la parte del sistema de gestión de investigación, porque efectivamente ellos iban cambiando muy rápidamente las primeras versiones del API de consumo. Entonces íbamos desarrollando para una cuando ya salía la siguiente versión, y en algunos casos hay unos saltos importantes entre versiones de las APIs.
Entonces ya dejaba de funcionar el código que teníamos. Entonces aquí pues ya, digamos, también con Elsevier tuvimos algunos contactos para mantenernos informados acerca de esos cambios de versiones y estar preparados sobre estos temas. Sin embargo, como ya les conté, pues también ya las últimas versiones estuvieron como mucho más estandarizadas, unos endpoint mucho más sencillos de consumir. Y por otra parte, un reto importante que tenemos es el tema de la eliminación de datos, porque aunque ya hemos hecho, o sea, en este momento estamos incluso trabajando en ello, la eliminación de datos cuando se tienen datos enlazados es un poco distinto porque el hub, digamos, tiene la información acerca de los investigadores activos. Sin embargo, si algún investigador sale, por ejemplo, tenemos que evaluar si ya no tiene más productos, si no ha sido coautor con otros, porque pues tampoco podemos eliminar, digamos, todos los temas de producción, eh, si ha hecho, digamos, trabajos solos, esos trabajos sí se pueden retirar. Entonces hay que hacer, digamos, como todo un análisis acerca de no solo de su producción, no solo de su perfil, sino de sus redes de investigación y redes de coautoría para poder hacer o una eliminación o una desactivación del perfil sin dejar, digamos, la plataforma con vacíos, porque lo que se ve finalmente sobre el hub, cuando no hay un dato, al ser datos vinculados, simplemente se ve un undefined, no se ve un error, por ejemplo, sino queda como conectado a un elemento que no existe. Entonces, este tema de la eliminación es algo en lo que estamos trabajando, digamos, depurando un poco los registros para poder hacer esa automatización. Respecto a los impactos, pues por supuesto la reducción en los tiempos de automatización, pues porque al hacer estos procesos que les mostré de manera manual, eh, son procesos, digamos que bastante engorrosos, no siempre el pasar de un formato a otro de manera manual es un tema sencillo. Por lo tanto, digamos que la automatización en ese sentido fue un factor, tuvo, digamos, un factor o un impacto bastante grande. Eh, el hecho de automatizarlo también hace que la información esté actualizada, porque aquí ya se reducen los tiempos de actualización y por lo tanto, pues tenemos una menor brecha, digamos, en el momento en que los sistemas tienen información, una información u otra información. Y la frecuencia de actualización también pues fue un factor importante porque nosotros para hacer el proceso cuando lo estábamos haciendo manual nos llevaba alrededor de 4 días, 5 días mientras pasábamos a pruebas, validábamos que efectivamente todo estuviera, hacíamos los ajustes y demás, a una cuestión de horas cuando se está ejecutando ya el script de manera automática. Y bueno, creo que así, muy sucintamente, eh, esta es nuestra experiencia. Eh, y ahora sí abro el micrófono pues para escucharlos acerca de dudas que puedan tener. Claro, Humberto. Mira, aquí tenemos un comentario de Andrea Mora de Costa Rica. Dice que les manda una felicitación por el gran trabajo y pregunta qué identificador utilizaron para extraer las personas de DSpace, la información de personas, si uno propio o un ORCID o cuál. Ok, bueno, nosotros tenemos en DSpace particularmente un desarrollo a través del cual podemos hacer la consulta de los investigadores a través de su cédula, en este caso. O sea, para Colombia es como el identificador eh, de Colombia. Y hacemos, digamos, la misma consulta tanto en Pure como en DSpace. Lo hacemos igual, siempre con el identificador con la cédula. Dice Gonzalo Villarreal, ¿evaluaron alguna plataforma de código abierto como alternativa para Pure? No, digamos que en este caso, digamos, está fuera del alcance de lo que queríamos hacer, porque Pure es un sistema fuente, digamos, ya institucional que corresponde a la unidad de investigación eh, y es donde se gestiona todo el sistema de investigación. Sí, entonces nosotros lo que hacíamos desde el hub básicamente es consumir esta información
la que tiene que ver con los aspectos de investigación, la consumimos de Pure. ¿Sí? También hay otros, pues como se dieron cuenta, hay otros aspectos académicos que consumimos de otros sistemas de información que ya están implementados también. Ujú. Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomó conectar cada servicio a Vivo? Porque estás hablando de Pure y también el DSpace. Sí, es decir, el desarrollo se hizo de manera escalonada, digamos. Primero intentamos atacar el tema de Vivo. Eh, Esto fue alrededor, con el análisis del API en su momento, fue un poco más de un año. Sobre todo, pues como te digo, la codificación no fue tanto el problema, sino el entender el API, porque además el API era o es bastante robusta, entender exactamente qué endpoints son los que necesitamos y luego de qué manera extraemos esa información. Entonces creo que para, con el tema de Pure pensaría que fue un poco más de un año, con el de DSpace fue mucho más sencillo, eh, fue cuestión de unos 3 meses hacer como el desarrollo de tomar la información y demás. Ujú. Nos pregunta Andrea Mora de Costa Rica que ¿por qué no usaron el Pure para los perfiles? Por el alcance, justamente, o sea, el hub como tal no es un sistema, no es un CRIS, digámoslo así, ¿sí? Que el Pure sí es un CRIS en ese momento, o sea, controla todo el flujo, digamos, de gestión de investigación. El alcance de hub es mucho más de visibilidad. Entonces, no solamente estoy conectando la información de investigación, sino estoy conectando otro tipo de información de visibilidad académica y no solo esto, sino también de organización. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver aquí las facultades, puedo ver los programas, puedo ver lo que les mencionaba al principio, que ahora estamos revisando la información para generar servicios como consultar un speaker, ¿sí? Que van mucho más allá de lo que puede ser el simple hecho de evaluar los productos y proyectos de investigación. Es como muestro otras fortalezas institucionales a través de la plataforma Hub. Está bien. Muchas gracias, Humberto. Ya saben, todos los textos completos y los contactos de los equipos de investigación están disponibles en el programa para que puedan hacer sus consultas directamente. A continuación, a continuar con la ponencia. Es necesario un identificador persistente, además del DOI, para el sur global, a cargo de Carlos Autier. Adelante, don Carlos. Este, Primero quiero agradecer a Costa Rica, a Virtualidad Listec, a las más de 10 personas, como mencionó Meilín, que están colaborando, y a todas las personas que nos están escuchando. Voy a adoptar un discurso un poco no tan técnico, dado que es un identificador que creo que tiene que hacer todavía mucho trabajo para ser conocido. Este identificador, para simplificar las cosas, podríamos decir que es un equivalente del DOI. El DOI supongo que todas las personas que están escuchando lo conocen. En la pantalla figura, y esta presentación, luego voy a compartir la URL, es una URL, pueden ver la presentación en cualquier momento porque está disponible en internet todo el tiempo. Este es el equipo reducido con el que estamos trabajando hace 4 años en la Argentina para impulsar este identificador. El que les habla, Carlos Autier, como ya dije, de Argentina, de la institución que soporta esta tecnología, es el CONICET de Argentina. Ven la siguiente pantalla. En la misma se define que es un identificador persistente. Lo pueden ver más adelante, supongo que es algo que todos ustedes conocen. Luego la siguiente pantalla habla de cómo referenciar objetos en contextos digitales.
también es algo que supongo todos conocen. Esta pantalla es importante para que más adelante, si quieren pensar en cómo evaluar a este identificador en relación al DOI, sus fortalezas y debilidades. Nosotros consideramos que cumple con estas condiciones el identificador del cual les hablo. Para los que no conocen otros identificadores, el DOI no es el único identificador, y ahí en esta pantalla muy sencilla se ven otros identificadores usados mucho más marginalmente que el DOI. ¿Dónde empezó este identificador que puede ser usado como equivalente del DOI? Empezó en el 2001, hace ya 21 años, en la Universidad de California, y fue desarrollado por John Kunz, que sigue trabajando en la actualidad para difundir este identificador. La adaptación que hicimos en la Argentina de este identificador lo llamamos Arcaicid. Y estamos trabajando en este desarrollo, esas poquitas 3 personas, desde 2018. La misma tiene un portal en la Argentina, un servidor, donde le otorgamos a las revistas con su correo electrónico y una contraseña acceso al gestor autosuficiente de sus propios identificadores persistentes. Lamentablemente este desarrollo, fruto de los pocos que somos, solo lo estamos proporcionando a las revistas argentinas, pero es un modelo que puede ser copiado por cualquier país latinoamericano con pocos recursos como los nuestros, comunicarse con nosotros para, si quieren saber algo al respecto, cómo los podemos ayudar, y tener un modelo soberano, o sea, de cada país latinoamericano, que pueda tener sus propios identificadores. Este es los poquitos años que venimos trabajando, y el año que viene pensamos implementar las APIs correctamente y implementar el esquema de redundancia. También en la plataforma OJS de Virredialistec ya está subida, para los que quieran leer un poco más, todo esto con más abundancia de datos, y una investigación que hice hace, creo que ya un par de meses, sobre la base de datos abierta en DOA. Me descargué la base de datos, algo que puede hacer cualquier usuario de DOA, la limpié y encontré que en DOA, de las más de 17.000 revistas que están en esa base de datos, el 35% en este año que transcurre, el 35% de las revistas científicas relevadas por DOA no tienen al día de hoy ningún identificador persistente para artículos científicos. Entonces la respuesta es a un poco la pregunta de la ponencia que escribimos con Diego y con Hernán, y la que vengo hablando hace ya 6 años en diversos lugares, es que sí es necesario este u otro identificador persistente que no tenga costo, que sea organizado, o sea, que no tenga costo para las revistas, ¿sí? Para el Estado que lo proporcione, pero muy bajo, mucho más bajo que los $275 anuales que cobra la organización Crossref o sus 7 agencias equivalentes. Y con esto termino y agradezco nuevamente al equipo muy eficiente que está coordinando este gran evento de la ciencia. Hasta luego. Muchas gracias, don Carlos. Miras que yo revisé su ponencia y me preguntaba cómo competiría o conviviría este identificador con los otros identificadores que ya hay para
artículos científicos. Entonces, en realidad tengo varias preguntas, pero voy a empezar por esa. Este identificador no está pensado para competir. Este identificador está pensado en un código abierto, como es el del ARC, que puede ser utilizado por cualquiera. Está en la página, para los que quieren ver la parte técnica, pueden verla en la página arcs.org, donde está toda la especificación técnica de este identificador. Este identificador se creó en la Argentina, nuestra adaptación, o sea, ArcICID, para tratar de solucionarle a las revistas argentinas que me decían, mirá, Carlos, nosotros no podemos pagar el DOI, ¿qué vamos a estar condenados a no tener un identificador? Y entonces empecé a hablar en 2016 con John Kunz, de la Universidad de California, para proponerle que queríamos hacer una adaptación acá en la Argentina para proporcionarle un identificador persistente a las revistas argentinas que no podían pagarlo. O sea, este identificador nació no para competir, nació para solucionar una necesidad de las revistas, en el caso argentino, que detectamos en el Centro Científico y Tecnológico donde trabajo. Humberto Blanco también nos pregunta, ¿qué pasa con la sostenibilidad del proyecto? ¿Cuáles son las ventajas de este identificador? ¿Qué servicios adicionales se pueden asociar a este identificador, teniendo en cuenta que una de las ventajas del identificador persistente, además de la persistencia, es que proporcione servicios asociados? Por ejemplo, métricas. La sostenibilidad de un identificador es equivalente a la de IDOI en el caso, digamos, si hablamos desde el punto de vista técnico. Si hablamos desde el punto de vista monetario y de poder de una empresa, por supuesto que definida como sin fines de lucro, pero que recauda 6 millones de euros anuales, como es CROSREF, con lo que cobra de membresía. Nosotros en la página de DOI podemos ingresar donde están todas las veces que el DOI se cayó. O sea, el DOI también sufre, como cualquier artefacto eléctrico, caídas por diversas razones, cortes de electricidad, bueno, eventos meteorológicos extremos donde están alojados los servidores. O sea, cualquier artefacto eléctrico como este. Don Carlos, perdimos su sonido. Ahí, Ahí está de nuevo, sí. cualquier artefacto eléctrico puede tener caídas. Así que las caídas del ARC pueden ser tan frecuentes o tan poco frecuentes como las del DOI. Y después las otras cuestiones de más servicios, Servicios. como decía, están relacionadas con que, bueno, vamos a implementar las APIs en 2023 y el esquema de redundancia, y veremos más adelante qué cosas podemos ir implementando con los escasos recursos que tenemos para este desarrollo. No sé si me quedó algo sin contestar, Humberto. Sí, dice Humberto que entonces en este momento el identificador es algo más parecido a un handle. Pregunta. Sí, con handle no tiene ahorita otros servicios relacionados. Claro. Ese sería. Muchas gracias, don Carlos. Esperamos ver más avances sobre este proyecto, especialmente porque vi que tiene usted ya como 64 revistas que lo están usando. Y sería muy bueno que cuando implementen algunos servicios podamos saber cosas como autores que estén relacionados con este identificador, o cantidad de publicaciones, cantidad de artículos que ya lo usen, además de cantidad de revistas. También podríamos tener alguna información sobre etiquetas o subjects que se puedan sacar de ahí. No sé si la información que están recogiendo a la hora de llenar los datos del artículo
incluya cosas como estas en los metadatos, o si nada más estamos viendo títulos o algo parecido a lo que llena Crossref. Entonces, si en Sí, algún momento tiene más avances, nos encantará tenerlo por acá. sí, entre que escribí el resumen para esta conferencia, ahora ya tenemos casi 100 revistas en la Argentina Ah, que ok. tienen servicio. O sea, aumentamos 40 revistas más. Sí, calculo que lo que dijiste de autores y los datos públicos de cuáles revistas, eso va a estar implementado para marzo de 2023. Algunas de las cosas. ¿2000 cuándo, perdón? Marzo de 2023. Ah, está bien. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Un placer tenerlo acá. Vamos a Muchas gracias. continuar. Sí, Muchas gracias. gracias, don Carlos. Vamos a continuar con la ponencia titulada ERA, herramienta para enriquecimiento de recursos académicos, que será presentada por Gonzalo Villarreal. Bueno, yo vengo a contarles sobre este proyecto ERA, que es un proyecto conjunto que estamos trabajando desde Previcedici, junto con la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata y con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, que son quienes pusieron, digamos, la idea inicial y los requerimientos y quienes van probando la herramienta y van pidiendo las nuevas funcionalidades. Y este proyecto de ERA, esta herramienta de enriquecimiento en el sentido de uno puede obtener mucha más información de la que ve sobre un recurso, viene porque la gente de económicas, quien planteó primero la necesidad, pero es algo que nos pasa a todos los días, uno está constantemente buscando la forma de evaluar tanto revistas así en general como artículos, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con que quiere evaluar una revista, bueno, lo primero que ve es que la revista puede estar en un montón de índices. Algunos más privativos, unos más abiertos, pero al fin y al cabo puede estar en un montón de índices que hacen distintos tipos de evaluación. Y uno puede decir, bueno, voy a la página de la revista y me fijo qué logos tienen cargados en la página, pero quizás está desactualizada la página y quizás están en nuevos índices que no agregaron, o quizás ya no están en algunos índices, o quizás hay revistas que ponen un montón de logos porque es gratis, porque nadie controla, pero están realmente en esos índices. Entonces ya ahí teníamos un problema. ¿En dónde está cada revista y realmente está donde dice estar? Y aparte, nos encontramos con que, claro, cada uno de estos lugares, índices, base de datos, directorios, organizaciones, lo que sea, genera sus propias métricas. Tenemos, no sé, el Site Score de Scopus, o no sé, los Q1, 2, 3, 4 que genera el SJR, DOAG, por ejemplo, pone el sello DOAG, o el ranking de Rediff, o incluso Latindex. No es lo mismo que esté en Latindex catálogo a que esté en Latindex directorio. Entonces ya que esté en índices, no me dicen mucho, me dice, bueno, está aquí, pero ¿qué más me dice el índice sobre esa revista? Algo parecido pasa a la hora de evaluar artículos. Uno puede medir el impacto de un artículo, por ejemplo, a través de sus citas, pero primero, ¿qué cantidad de citas tiene? ¿Qué métricas se generan a partir de esas citas? El índice H, el índice G, el G2, el I5, lo que sea. ¿Y qué valores generan los distintos índices? Ya todos sabemos que no es lo mismo lo que mide Google Scholar que lo que mide, no sé, Scopus o Web of Science. Después tenemos, por ejemplo, Dimensions, que nos genera no solamente las citas, sino que nos dice cuántas de esas son recientes, cuál es la citación promedio en ese campo de la ciencia. Y después tenemos un montón de métricas que no están directamente relacionadas con las citas, que son las Altmetrics, que tienen más que ver con descargas, con menciones, con quién se lo guardó en su gestor bibliográfico como Mendeley o Sotero y cuestiones así. Entonces, claro, cuando uno tiene que empezar a trabajar en evaluación, ya sea porque quiere publicar un artículo en una revista, tiene que ver si su revista, si la revista que eligió es la que considera o es lo que piensa que es, si es una revista transparente, si es una revista que cumple con criterios de calidad, o quizás uno trabaja en el área de evaluación de la institución y quiere evaluar las revistas de la institución y quiere ver si esas revistas están haciendo las cosas bien, cómo progresaron a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede, por ejemplo, si estoy leyendo un artículo y el artículo
fue publicado en una revista, bueno, esta revista es confiable, es transparente, yo le creo a lo que dice ese artículo. Bueno, y algo similar pasa con la evaluación de los artículos en sí. Si yo tengo un plantel de investigadores y quiero ver, bueno, qué impacto tuvieron las publicaciones de los investigadores de mi institución, mi universidad, mi centro de investigación o mi grupo de estudio, bueno, ¿cómo puedo de una manera relativamente sencilla obtener esta información que generan los distintos servicios? Obviamente siempre uno puede ir y entrar a cada uno de estos y buscar cada artículo en cada uno de estos, pero si evaluar un artículo o una revista se convierte en un proyecto de 2 horas o de una mañana, llevar esto al marco de una institución donde hay, no sé, solo la UNLP tiene 90 revistas activas, o no sé, nosotros solo de Previo y Servicio publicamos decenas de artículos por año. Entonces, llevado a eso a una institución muy grande, es muy difícil de realmente hacer una evaluación minuciosa de lo que está pasando. Y otro de los factores que también nos impulsó a desarrollar esto es qué pasa con las nuevas camadas que se van sumando a este mundo, que uno le dice, bueno, tenés que evaluar esta revista, y uno le tira un montón de siglas, el SJR, la WOS, el DOAG, el DOI, y claro, yo un momento que no sabe qué es un identificador, qué es una métrica, qué es un índice, qué es una organización, y es normal, es un montón de información que uno asimila a lo largo de los años, pero una persona que está empezando realmente no sabe por dónde arrancar. Bueno, en este contexto es donde nace esta herramienta de enriquecimiento que llamamos ERA. La idea, la propuesta de ERA es muy sencilla. Uno puede pedir información sobre un artículo, entonces uno ingresa un DOI, o información sobre una revista, entonces uno ingresa un ISSN. Y lo que hace ERA es, en base a lo que se ingresa, es salir a buscar en vivo, en Internet, información sobre estos recursos en todos los sitios que ya tiene precargados ERA, ¿no? Que ya conocen. Pero lo importante es que no es que ERA tiene una base de datos que va actualizando cada cierto tiempo, sino que en el momento sale a buscar la información que tienen los sitios en vivo. La ventaja principal es que la información está siempre actualizada, porque es lo que hay en este momento. La desventaja es que si un sitio no responde en ese momento, bueno, no se podrá obtener esa métrica en ese momento. Bueno, hay muchas formas de obtener información, no todos de todos estos lugares, no todos ofrecen las mismas interfaces de consulta. Alguno tendrá algún web service, otro tendrá una API, otro me da un widget, otro me obliga a descargar el HTML y hacer web scraping. ERA lo que hace es decidir cuál es la mejor estrategia o la combinación de estrategias que conviene aplicar para extraer información de cada uno de estos destinos. Entonces, algunos ejemplos, bueno, ERA consulta varias fuentes de datos y, por ejemplo, dice, bueno, de Scopus, bueno, se puede consultar bien información de revistas a través de la API. Por ejemplo, de DOAG, se pueden consultar tanto de artículos como de revistas a través de la API. De Latindex o de Rediff solo se puede hacer web scraping porque no tiene una API, no tiene un web service. De Crossref se puede obtener información de artículos y de revistas a través de la API, y Crossref es una fuente particularmente interesante porque tiene muchos metadatos muy bien organizados, muy bien curados. Entonces, ERA utiliza estos metadatos como fuente primaria de consulta para después salir a buscar más información a otras fuentes. Es como que hace una doble estrategia con Crossref. Bueno, y así sigue, por ejemplo, de, no sé, Semantic Scholar, consulta la API, de Altmetric y de Dimensions, bueno, consulta información de artículos y utiliza tanto la API como los widgets que ellos permiten integrar, y bueno, es bastante enriquecedor porque le solucionan a uno una visualización bastante compleja. ¿Cómo sucede esto por detrás? Bueno, en líneas generales, la arquitectura de ERA para que esto funcione es una aplicación, un frontend, una aplicación desarrollada sobre React, la librería esta de JavaScript, que es la que recibe la consulta del usuario. Este frontend se comunica con un backend en un servidor que está en este momento en el CDC, y que este servidor lo que hace es analiza, bueno, ¿qué estamos buscando? Un ISSN, bueno, selecciona cuáles son las bases sobre las que va a hacer esa consulta, y para cada una de estas bases cuáles son las estrategias que va a aplicar. Y comienza a disparar búsquedas en paralelo sobre cada uno de estos lugares. A medida que estos lugares van respondiendo información, va enviándola al usuario en vivo o en directo. Generalmente una consulta se resuelve
los primeros resultados vuelven en 2 o 3 segundos y puede tardar hasta 10, 12 segundos dependiendo de los tiempos de respuesta de los destinos remotos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de uso donde el usuario ingresa un ISSN y corresponde al European Journal of Psychology Applied to Legal Context, donde se puede ver, por ejemplo, que Crossref dice que tiene 25 artículos de este journal, DOAJ dice que lo tiene, aparece en Rediff y tiene un calificador global de 64.000 o 64 puntos y está en el Q1, datos del 2020, está en la WOS, este es el set score de Scopus, el CJR, y tiene una opción de ver más. La idea que pensamos es, como es mucha la información que se ve, tratar de tener siempre la posibilidad de ver un pantallazo rápido, un resumen importante, y cuando uno va al ver más, tiene un desglose de lo que significa cada uno de estos datos. Por ejemplo, el Rediff, ¿qué más tenemos de Rediff? Bueno, que genera documentos en estos formatos, que tiene estas acreditaciones internacionales. O si está en Web of Science, ¿qué significa que esté en Web of Science? Bueno, que es editada por esta institución, que es de este país, que genera un nuevo número cada 6 meses. O sea, siempre tenemos más información, tratamos de mostrar todo lo que retorna cada uno de los índices, pero en una sección aparte para tratar de no saturar tanto al usuario en un primer pantallazo. Para los artículos funciona más o menos similar. La idea es que uno ingresa un DOI, por ejemplo, en este caso, un DOI de un artículo de APJ de Astrophysical Journal, y de vuelta nos devuelve un pantallazo general sobre algunas métricas, algunos indicadores de impacto de este artículo, tantas citas, no estaba en DOAJ y decidimos explícitamente no mostrar cuando algo no está en un lugar porque también es información útil, es decir, esto no está en DOAJ, no está en Microsoft Academic. Bueno, ahora Microsoft Academic no funciona más, pero cuando hicimos este trabajo lo presentamos en diciembre del año pasado y sí funcionaba. Bueno, por ejemplo, según Dimensions, es un modelo a seguir. Entonces, cuando uno va a la sección Ver más, ahí se da cuenta, bueno, ¿qué significa que es un modelo a seguir según Dimensions? Bueno, que es muy citado en relación a otros artículos en su campo. Ese tipo de información la pensamos mucho en materia de formación de las nuevas cámaras que están aprendiendo esto. Que no es lo mismo medir citas que medir citas en el contexto de un campo científico, que medir citas en un lapso de tiempo. No son números, simplemente números que se van sumando. Y además, para el caso de los artículos, también decidimos sumar el resumen de información de la revista para que se pueda ver el artículo con sus métricas, pero también el artículo en el contexto de la revista donde fue publicado. Entonces también tenemos, bueno, APJ, Astrophysical Journal, está en Crossref. ¿Con cuántos artículos? 8.500. Bueno, es una revista que evidentemente publica mucho artículo o está hace mucho tiempo. ¿Está en DOAJ? Sí, está en DOAJ. ¿Y por qué no está este artículo en DOAJ? ¿Será que es muy reciente? ¿Será que cuando se ingresaron a DOAJ en esta revista todavía no estaba? Bueno, habrá que evaluar qué pasó en este caso, pero la idea es sumar más contexto al artículo, no mostrarlo aislado como si fuese un texto con citas o con menciones o lo que sea. Bueno, el desarrollo de ERA culminó la primera etapa y ahora estamos iniciando la segunda etapa. La primera etapa se hizo con una tesis de licenciatura en sistemas y ahora estamos en una segunda tesis de licenciatura en sistemas que está complementando este desarrollo. En líneas generales, las mejoras vienen por, primero, sumar más bases de datos más específicas. Por ejemplo, no sé, repositorios o bases de datos de medicina o de psicología o de química, cosas más específicas. Y sobre todo tratar de pensar en un modelo más flexible para quitar o sumar bases de datos, porque el desarrollo inicial se pensó relativamente rígido, pero algo que vimos de inmediato, como les comentaba, por ejemplo, Microsoft Academic ya dejó de funcionar. Entonces tenemos que sacar ese servicio, necesitamos poder agregar otros servicios. Ahora tenemos OpenAlex, la API que está dando vueltas, que es completísima. Ahí vi que Jorge en el chat comenta que se viene la API de Latindex. Entonces, qué bueno poder tener un sistema muy flexible para agregar y sacar servicios, que esto sea bien dinámico. Otra de las cosas que estamos trabajando es la posibilidad de exportar estas métricas, o sea, que ERA no sea solamente una herramienta que uno tiene que entrar a la página de ERA, ver los indicadores y usarlos, sino
poder tomar esta información y primero integrarla a otros servicios. Por ejemplo, ¿puedo generar un plugin para un navegador? Entro a una página, a una revista, tengo el icono de ERA en mi navegador, hago clic y me despliega las métricas de la revista o del artículo que estoy viendo. O lo integro con mi portal de OJS. O, ideal, me descargo un CSV con las métricas. Entonces puedo integrar eso en una base de datos o una planilla de cálculo y obtener mis propias métricas, hacer mis análisis históricos a lo largo del tiempo, no quedarme con lo que estoy viendo. Y bueno, también estamos tratando de buscar formas de optimizar la forma de hacer las consultas, de ver cuáles son las fuentes más rápidas que nos devuelven información similar, pero más rápido. Si podemos tener algún mecanismo de caché para, bueno, si un sitio está caído, pero justo ya me habían hecho consultas sobre este recurso, nos pasa mucho con las revistas nuestras de la UNLP, que es una cantidad acotada de información que podemos tener en una caché local información sobre esas revistas. Entonces, si se cae uno de los sitios, bueno, podemos mostrarle al usuario indicándole, esta es información que está guardada en una caché, pero podemos decirle, bueno, esto es lo que teníamos de esta revista y en este momento ese servicio lo está respondiendo. Bien, bueno, el servicio de ERA está funcionando. Esta es la dirección de ERA, era.cisi1lp.duar, y próximamente se vendrán algunas actualizaciones porque el tesista está trabajando, ya tiene algunos avances que estamos así probando y esperemos poder ponerlo a disponibilidad en estas semanas. Muchas gracias y escucho preguntas. Gracias, Gonzalo. Híjole, Humberto dice que muchas gracias por compartir la herramienta, que está buenísima la estrategia de brindar información y tiene 2 consultas. Toda la información que toman de las APIs públicas, toda la información la toman de las APIs públicas o han tenido que hacer algún tipo de suscripción en algún portal. Esa es la número 1. Y la número 2 dice, ¿esta herramienta estará disponible de manera libre o se ha pensado en algún momento algún modelo de licenciamiento? Bien, respecto a las APIs, nosotros no invertimos un centavo, no podríamos hacerlo, así que todo está público o a lo sumo servicios que, por ejemplo, Crossref, y creo que ahora estamos trabajando con Ampewell, si mal no recuerdo, brindan servicios para instituciones públicas con algunas limitaciones, pero todo público. Y respecto a si estará disponible, la herramienta está disponible para uso para cualquiera. Cualquiera puede ir, probarla y listo. El código fuente todavía no está disponible precisamente porque tenemos tesinas en desarrollo y bueno, los alumnos tienen que tener como esa exclusividad por ahora, pero la idea es sí abrirlo y que si alguno quiere, sobre todo colaborar, porque uno no piensa en tener 47 versiones de ERA dando vuelta por el mundo, sino tener una muy buena versión en la cual muchas instituciones hacen sus aportes. Pero sí, la idea es abrirlo y tratar de sumar colaboraciones. Rosalina Vázquez nos dice, ¿cómo definirías a ERA como un metabuscador o un sistema de descubrimiento? ¿Pueden configurar otros PDI? Sobre los PDI de autores, ¿han considerado conectar a ERA con ORCID? ¿Lo pondrán disponible como open source? Muchas gracias. Bien, bueno, el open source lo comenté recién. Ujú. Como yo creo que lo definiría más como metabuscador, porque literalmente lo que hace es le hace una búsqueda. Lo que pasa es que es un metabuscador más desestructurado. Uno generalmente ve un metabuscador con protocolos más organizados como, no sé, el Z3950 o SRW o cuestiones así, pero aquí ERA tiene que salir a aplicar estrategias que no están siempre, salvo las API REST. Después todo lo que es web scraping o obtención de widgets, eso es más desestructura. Entonces es un metabuscador medio más flexible, digámoslo así. Y si hemos pensado sumar otros pedidos, en particular sobre autores como OrcID, por lo pronto no hemos pensado porque no tenemos una herramienta o sea, no tenemos una forma de buscar información sobre autores. Por ahora está pensado para recursos académicos, pero la verdad no descartamos nada. Jorge Polanco nos pregunta si es posible buscar múltiples ISSNs o DOI y si habilitarán un API para el servicio.
Jorge, es exactamente lo que está haciendo el nuevo tesista. Primero, poder enviar un paquete de DOIs y obtener métricas vía API y descargar un CSV con ese listado de DOIs. Porque quienes están trabajando, quienes son los que evalúan el servicio, que es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas, lo que quiere es poder evaluar a sus investigadores de manera fácil o a sus propias revistas. La Facultad de Económicas tiene varias revistas y necesita simplificar la evaluación. Entonces, quieren poder enviar listado de ISSNs o listado de DOIs de publicaciones de sus investigadores y descargar las métricas directamente, todo vía API. Así que sí, Jorge, se viene, es una de las cosas que se vienen. Angélica nos pregunta, ¿cómo han solucionado la normalización al identificar el DOI o ISSN, teniendo en cuenta que este campo puede variar entre un recurso y otro? No, básicamente cuando uno busca, le indica, a ver, creo que estoy compartiendo pantalla, así que se los puedo mostrar. Aquí arriba se ve que uno le indica si va a buscar por DOI o por ISSN. En realidad uno podría también analizar el texto que ingresó el usuario y ver si se trata de un DOI o de un ISSN, pero no pensamos en complicarnos con eso. Dijimos, bueno, ¿qué estás buscando? ¿Un DOI? Elegí DOI e ingresé un DOI. Ok, Kevin nos pregunta si están pensando en agregar revistas que no están en grandes bases de datos. En realidad nosotros no agregamos revistas, consultamos bases de datos, con lo cual podemos agregar bases de datos, pero si las revistas no están integradas en otros sistemas, no van a figurar en ERA, pero no porque nosotros no querramos, simplemente porque el objetivo de ERA es salir a buscar en el mundo qué información hay de esas revistas. Así que la revista tiene que estar en algún lugar del mundo. Tiene que estar ya en un índice, en este caso. Exactamente. Bueno, Gonzalo, no tenemos más preguntas por ahora. Está muy interesante este proyecto. Esperamos ver más avances en el próximo Virredial. Ojalá. Totalmente. Que tengas más tesistas. Sí, sí, ojalá, porque perdón, en serio es una herramienta que yo en particular estoy usando mucho, yo también trabajo con la coordinación de revistas de la Universidad de La Plata, y es algo que nos sucede todo el tiempo, que una revista me dice, bueno, quiero ver si están bien, no sé, los logos de mi portal, si en esta no me encuentro, yo ya no estoy más, o no sé, cuestiones así de trabajar con los equipos editoriales, y realmente a nosotros nos está ahorrando muchas horas de trabajo simplemente pegar un ISSN, que es lo que más uso yo. No evalúo tanto artículos en mi trabajo, aunque la gente de ciencia técnica y económicas es lo que más les interesa. A mí me interesa para evaluar las revistas y realmente estamos muy entusiasmados porque hoy ya nosotros nos está resolviendo mucho trabajo. Quiero pensar que cuando tengamos la API y la posibilidad de enviar listados, va a estar mejor todavía. Pero bueno, vamos a poco. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, con esta presentación damos fin al bloque de ponencias de hoy.